Buenas tardes a todos. Vamos a esperar 2 minuticos mientras se terminan de conectar y empezamos con la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la presentación. Eh, ya estamos con un número importante de conectados y creo que, bueno, para respetar también un poquito los tiempos y creo que puede ser una presentación un poquito extensa, entonces de antemano les pido disculpas si paso rápido por algunos temas, pero pues esto obviamente con el objetivo de no poderla hacer tan extensa. Entenderán que pues aquí lo que queremos presentar un poquito también es algo del resumen de lo que fue el 2025 y el inicio de este 2026 y lo que estamos esperando en materia de mercados. Entonces, claramente tendremos bastante tema para contarles y seguramente para resolver algunas dudas que tengan. Entonces, pues como siempre queríamos empezar por ver un poquito lo que planteábamos el año pasado, donde prácticamente lo habíamos titulado como los ojos puestos en Trump 2.0, la región muy pendiente con catalizadores políticos y Colombia entre el valor, el ciclo político y el riesgo fiscal. Y en ese orden de ideas, pues planteábamos que una de las grandes incógnitas o sobre todo la variable principal iba a ser qué iba a pasar con Estados Unidos, a pesar de que los últimos 2 años pues se había logrado sortear esos miedos de recesión y que evidentemente pues el crecimiento de Estados Unidos había sido un crecimiento suficientemente sano, lo cual se vio pues reflejado en términos generales en los activos de riesgo, donde pues a corte del 2024 Estados Unidos tuvo valorizaciones superiores o cercanas al 20%, Europa del 8% en promedio y el Colcap con un 15%. También planteábamos que no era, digamos que suficiente
para cantar victoria, dado que pues todavía se percibían algunos riesgos en materia de inflación, en materias de tasas de interés y sobre todo el tema en China y adicionalmente pues que podía ser un año, el 2025, de menor riesgo geopolítico, ya que parecía que pues muchos de los riesgos se estaban de cierta forma desvaneciendo, con una postura un poco más dura por parte de Estados Unidos y pues estaban llegando a algunos acuerdos, aunque pues habían algunos temas pendientes por resolver también en otras regiones. Y finalmente pues muy atentos a sus políticas de Donald Trump, tanto en el frente fiscal, comercial y de regulación, que iban a generar pues unos retos importantes, pero que muy probablemente iban a favorecer también el crecimiento. Sin embargo, pues debíamos mantener esos riesgos atados a la inflación y al déficit fiscal. Y por último, pues estar muy atentos a los commodities que iban a generar unos vientos positivos para los emergentes. Y nos preguntábamos si faltaba el petróleo. Realmente creo que ahí, pues como lo vimos el año pasado, fue un muy buen año en materia de commodities, que evidentemente generaron unos vientos positivos para los mercados emergentes. Y pues si ya miramos un poco lo que realmente pasó en el 2025, pues vimos que finalmente esa inflación mundial se siguió desacelerando y se espera que cierre el 2025, obviamente a falta, pues obviamente de cifras oficiales de algunos países, alrededor de un 4%. Luego esto no fue una gran preocupación, o la preocupación esencial para los bancos centrales, permitiéndoles así pues tener o algún tono un poquito más laxo, principalmente con recortes en Europa, en Estados Unidos, algunos países también de la región. Y nuevamente pues tuvimos un crecimiento económico bastante estable, donde si bien nos espera una aceleración para este año 2016, pues se reduce un poco también esa incertidumbre que traíamos frente a años anteriores, en la medida que pues la necesidad de estímulos por parte de los bancos centrales para los países desarrollados pues se iban a dar, y como efectivamente pues se dio. A diferencia un poco de lo que pasó en Estados Unidos, pues la zona de euro, Japón y también los mercados emergentes mostraron algunos avances en términos de rentabilidad de sus mercados y sobre todo de crecimiento. Y por otra parte, pues no hubo unas señales de desaceleración fuerte en la segunda parte del año, a pesar de pues toda la incertidumbre que tuvimos a partir del mes de abril y bueno, y diríamos que incluso el primer trimestre con todo el tema de la guerra comercial y la imposición de aranceles. Finalmente el segundo semestre pues mostró un crecimiento digamos que relativamente sano en las distintas economías a nivel global. Por ejemplo, en el caso de China, pues las cifras oficiales mostraron que apenas el último trimestre tuvimos una desaceleración leve en el crecimiento económico, sin embargo, pues alcanzando un 4,5%. Sin embargo, el crecimiento de todo el año fue del 5%, muy acorde a las estimaciones oficiales que se tenían para China, y sin mostrar, digamos, que grandes cambios frente a lo que teníamos en el 2024. Por otra parte, pues los eventos geopolíticos, digamos que de cierta forma no escalaron de forma significativa, a pesar de que sí generaron algo de volatilidad. Pues prácticamente desde el inicio del año ya habíamos visto algunos acuerdos y ceses al fuego, por ejemplo, y canjes de rehenes en la guerra en Gaza y en el Medio Oriente, pero en términos generales, pues más que volatilidad temporal, digamos que no fue un factor determinante dentro del comportamiento de los mercados. Y por otra parte, pues sigue evidentemente la incertidumbre fiscal en Estados Unidos, y no es un tema único de ese país. La inflación pues se ha visto, digamos que en términos generales, soportada también por menores precios de la energía y de algunos bienes, y si bien dejó de ser un problema para el mercado, pues es una inflación que todavía se estabilizó por encima de esa meta de largo plazo, mucho más cercana al 3% que el 2%. Y pues como lo decía en la diapositiva anterior, pues sí fueron protagonistas los commodities, y pues todavía falta el petróleo. Ya entrando un poco en materia del 2026 y lo que estamos viendo en el contexto internacional, pues creo que nos centramos en dos temas importantes, que son lo geopolítico y lo fiscal. Vamos que van a ser como las dos factores que creemos van a tener una gran relevancia dentro de las decisiones de inversión y dentro del comportamiento de los mercados este año. Primero, por una combinación de una política fiscal y monetaria eh,
que sumado pues a todo el tema que hemos visto en la inversión y en la expansión del CAPEX en inteligencia artificial por parte de las empresas en Estados Unidos, muy seguramente ayude a mantener o soportar ese crecimiento durante el 2026 en Estados Unidos. Y pues este creo que debe ser la meta o el objetivo final que tengan los mercados independientemente de los ruidos y los obstáculos que podamos ver en el camino y volatilidades que se puedan generar en el corto plazo, que pueden venir asociadas todavía a eventos comerciales. Digamos que este 2025 ya hemos visto, 2026, perdón, ya hemos visto pues nuevas amenazas de aranceles, retiros de esos aranceles, disminución para otros países, digamos que más de la misma historia que tuvimos el año pasado. Adicionalmente a eso, pues también hemos tenido eventos geopolíticos nuevos, como ha sido el tema en Venezuela, el tema en Groenlandia y pues algunos conflictos que todavía no finalizan, que ya vienen de años atrás. Y finalmente, pues otros temas como, por ejemplo, la elección del nuevo presidente de la Fed, que ya la semana anterior pues tuvimos noticias al respecto. Sin embargo, otra variable muy importante, pues claramente va a ser el mercado laboral, dado que a raíz, digamos, de la debilidad reciente que se ha visto en el mercado, fue la razón suficiente para que la Reserva Federal al final del año pasado recortara 3 veces las tasas de interés. Algunos cambios estructurales que se vienen dando en el mercado laboral, digamos que no convencen del todo a que efectivamente pues se esté dando, digamos que una crisis muy marcada en el mercado laboral o una crisis laboral, sino por el contrario, digamos que algo de enfriamiento en el mercado y algunas señales que pueden ir muy atadas a lo que principalmente puedan ser pues la adopción de nuevas tecnologías y la política migratoria en Estados Unidos. Y pues dentro de todo ese entorno, vamos que el mundo debiera seguir creciendo de una forma similar al observado el año pasado, alrededor de un 3,3%, y la inflación debería desacelerarse algo más, pensando, digamos, en la cifra del global hacia unos niveles del 3,8% frente a lo que fue el 4,1% del año 2025. Por otra parte, tenemos que tener también muy en cuenta lo que viene pasando en Japón y Alemania, que son otros países que han tenido mayores estímulos fiscales, mayor gasto público, que puede ayudar a compensar, eh, digamos, ese crecimiento económico que se pueda desacelerar en otras regiones, pero sobre todo a compensar un poco esa menor fortaleza en sectores distintos a lo que puede hacer la tecnología. eh, que principalmente pues es como lo mencionaba ahorita donde mayor inversión estamos viendo en la parte de Estados Unidos. Entonces todo el gasto en defensa y todo el sector de defensa seguramente pues va a tener también un buen desempeño en estos países y compensar un poquito pues esa debilidad estructural que hemos visto en otros sectores. Por otra parte, pues en materia de tasas de interés, el Banco Central Europeo podría recortar algo más de forma muy leve sus tasas de interés, mientras que la Reserva Federal también podría este año recortar entre 1 y 2 veces adicionales a lo que vimos el año pasado. Pero creemos que para esto todavía es prudente esperar y ver algunas señales que nos den otras variables, como por ejemplo el tema de los commodities, principalmente asociado pues a presiones inflacionarias que puedan llevar a que esa inflación nuevamente hacia el segundo semestre de este año se pueda ubicar por encima del 3%. Por otra parte, pues todo el tema de la elección del presidente de la Reserva Federal, que como ya lo mencionaba, eh, ha sido un cargo muy político o que ha tenido mucha visión política los últimos meses, con bastante presión sobre Jerome Powell, el actual presidente de la Fed, y pues aparentemente con el nombramiento que hizo Donald Trump, pues el mercado, si bien se ha alejado un poquito de ese extremo de que seguramente sería una persona que estaría influenciada de forma importante desde el punto de vista político por Donald Trump, ha pasado también a tener alguna preocupación en que seguramente es una persona que, pues por su pasado, por su carrera, digamos que tiene una visión un poco más técnica, evidentemente, y que podría en algún momento estar en contra, pues digamos, de ese aumento del balance de la Reserva Federal y por otra parte, pues también estaría muy enfocado en que pues la inflación hay que controlarla y eso tendría una visión un poco más alcista en materias de tasas de interés.
y eso pues ha generado por lo menos algún efecto en los últimos días en el mercado, pero sobre todo algo que ha sido muy evidente y es el desplazamiento de la curva de tesoros en Estados Unidos, donde a pesar de esos tres recortes que mencionábamos al cierre del año pasado, pues las tasas de interés hoy de esos bonos siguen prácticamente en los mismos niveles o incluso en las referencias de más largo plazo se han venido moviendo un poco al alza, evidentemente pues mostrando poca reacción a los recortes de tasas de interés que ya hizo la Reserva Federal. Y esto pues también tiene mucho que ver con lo que hemos visto en otros países, tanto en Europa como en el mismo Japón, donde los bonos de largo plazo del gobierno pues también han venido subiendo en tasas de interés, y obviamente pues eso es un efecto negativo, sobre todo pues pensando en la posibilidad, digamos, de refinanciar deuda, de emitir nueva deuda por parte de los gobiernos, que en la actualidad, y pues haciendo el símil un poco con lo que pasa aquí a Colombia, pues en la mayoría estamos viendo un deterioro en las métricas tanto fiscales como de endeudamiento. Y pasando un poco entonces al contexto local, pues esta vez lo quisimos nombrar un poco como flujos hacia Colombia y la región a pesar de muchos interrogantes, donde evidentemente pues creo que desde el año pasado o hace ya un par de años pues somos conscientes de los distintos riesgos y temas digamos de preocupación que se ven a nivel local. Eso no ha sido, digamos, que un impedimento para que el año pasado y el inicio del 2026 haya sido un muy buen año para las acciones colombianas, por ejemplo, y haya sido también muy buen año para las acciones a nivel regional. Habrá una pausa por el tema político, es un gran interrogante que tenemos, y evidentemente hay que darle esa importancia al factor político que vamos a tener en el camino durante este 2026, incluso ya empezando el próximo mes con las elecciones al Congreso. Y por otra parte, pues tasas de doble dígito por más tiempo, que creo que es el reflejo de todo lo que ha venido pasando en materia fiscal y en materia de endeudamiento. Entonces, pues tras esa valorización de casi un 70% que tuvo el Colcap el año pasado y enero de este año, favorecido principalmente con cambios, digamos, en la perspectiva sobre el mercado local, cambios en recomendaciones de analistas internacionales, acciones líderes dentro del Colcap, eventos corporativos que también favorecieron a las distintas acciones y compañías con planes, por ejemplo, de recompras de acciones, y sobre todo, pues en el frente internacional vimos que se alinearon muchos factores como por ejemplo pues la debilidad del dólar, esa mayor cautela que se está percibiendo en los mercados hacia Estados Unidos, el aumento de los precios de los commodities que ya comentábamos desde antes, y algunos menores niveles de tasas de interés en Estados Unidos y en Europa que pues obviamente han favorecido al mundo emergente, a los mercados emergentes. Entra a ser muy relevante entonces el factor político, que por ejemplo en el caso chileno a finales del año pasado pues claramente favoreció al mercado. Sigue pendiente Colombia, y también tendremos elecciones en Brasil hacia el cierre del año, y finalmente pues un mercado que cerró pues ese gap y ese diferencial de valoración que traía frente a otros mercados en los últimos 2 o 3 años, que le permitió, a pesar de recuperar o de tener esa importante valorización que les comentaba, pues todavía tener algún espacio de valorización, obviamente menor a lo que veníamos observando en los últimos 2 años, y lo que fue pues claramente una advertencia aquí en varias de estos webinars, de la oportunidad interesante que teníamos en muchos de los emisores. Sin embargo, a pesar de ese muy buen comportamiento, pues como siempre pasa en los mercados, digamos que nada es perfecto. El principal riesgo pues ahorita obedece al tema fiscal, eh, que básicamente ya se está viendo traducido en lo que ha sido el comportamiento de la política monetaria y en las expectativas de política monetaria para este año. Entonces, pues ya vimos al Banco de la República subiendo la semana pasada 100 puntos básicos, algo que viene incorporándose en el mercado desde más o menos finales de octubre del año pasado, donde empezó a cambiar bastante la perspectiva,
digamos, por expectativas de inflación, porque evidentemente este tema de endeudamiento y tema fiscal no pareciera tener una solución en el corto plazo, y sobre todo por mucha intervención de miembros del Banco de la República, el gerente del Banco de la República, lo alcanzamos a mencionar en los webinars del año pasado, donde pues la perspectiva y lo que venía incorporando el mercado era precisamente una mayor inflación y mayores tasas de interés. Recientemente pues hemos tenido alguna desvalorización también en la deuda corporativa, que había estado un poco limitada el año pasado por estrategias de spreads principalmente. Creemos que ya estamos llegando también a unos niveles de doble dígito interesantes en algunas en algunos bonos, en algunos CDTs, que abre la oportunidad nuevamente para estar revisando, digamos que esta opción de inversión dentro de los portafolios, y creemos que pues de cierta forma, a pesar de todo el ruido, mucho de esto viene estando incorporado en los precios. Hemos vuelto, digamos que sobre todo en los test de corto plazo, pues unos niveles de doble dígito, pero en la curva, digamos que la parte larga no ha estado tan afectada, por lo menos el último mes. Y eso también recoge algo de la desvalorización pues que ya habíamos evidenciado el año pasado, y que de cierta forma puede estar soportada un poco porque seguramente la recomendación estratégica de portafolios externos, portafolios internacionales, analistas internacionales sobre el mercado es seguir buscando exposición a deuda soberana en moneda local, obviamente con la volatilidad natural que eso digamos trae consigo al mercado en la medida que pues tanta participación digamos del flujo internacional sobre pues la curva de test en los momentos que hay noticias negativas, pues claramente eso genera algunas ventas y genera una volatilidad que puede estar un poquito más marcada que lo que normalmente pues estamos acostumbrados. Entonces quisimos pues marcar estas variables que creo que van a ser el eje de lo que seguramente sea el comportamiento de este año. Entonces, pues un tema inflacionario que, como les decía, creo que puede volver a estar en el sonajero, sobre todo en Estados Unidos, un poco más hacia el segundo semestre del año. Eso también va a depender un poco de lo que pase o lo que siga pasando con el dólar y lo que siga pasando con el precio de las materias primas, pero sobre todo el petróleo. Adicionalmente, las tasas de intervención de los bancos centrales. Creo que en ese orden de ideas Colombia va un poco en contravía de lo que estamos viendo a nivel mundial, y quizás va a ser, no me atrevo a decir que el único, pero sí uno de los pocos países en el mundo que va a subir tasas de interés este año. El desempleo, porque evidentemente fue la razón para la que la Reserva Federal recortara tasas de interés en Estados Unidos el año pasado. El déficit fiscal, que no es un tema netamente colombiano, sino de varios países a nivel global. El tema de la inteligencia artificial y el CAPEX, o esa inversión que están realizando las empresas tecnológicas en Estados Unidos, las siete magníficas, que viene desde el año pasado generando muchas dudas y que por momentos ha generado bastante volatilidad y correcciones en las acciones del sector tecnológico. Es, creo que, imperativo que este 2026 pues eso se vea reflejado en los niveles de rentabilidad de las compañías. El tema de aranceles no deja de estar sobre la mesa, los temas geopolíticos, como ya lo mencionaba, la elección del presidente de la Reserva Federal, pero también las elecciones hacia el final del año del midterm en Estados Unidos, y las elecciones locales y en Brasil. Finalmente, qué va a pasar, digamos, en términos de la transición en Venezuela, y pues como lo mencionábamos en las otras diapositivas, finalmente si el petróleo sí va a subir. Ya entrando entonces en materia un poco de cifras macroeconómicas, pues creo que de pronto para no me puedo detener en todas por temas de tiempo, pero un poco asociado con lo que ya comentábamos, digamos que a grandes rasgos, un crecimiento económico a nivel global que se mantendría para este año 2026 en niveles del 3,3%, digamos que relativamente estable. Las economías avanzadas también tendrían un comportamiento relativamente estable. La zona euro quizás algo de desaceleración,
con un crecimiento alrededor del 1,3%, y las economías emergentes y en desarrollo pues tendrían un crecimiento menor, aunque una desaceleración apenas leve frente al 4,4% que cerraría en el año 2025. China estaría enfocada un poco más a crecer el 4,5%. Este fue el crecimiento del último trimestre del 2025, entonces pues no necesariamente implica una desaceleración muy fuerte. Claramente, si lo miramos contra años atrás, pues sí estamos viendo que el ritmo de crecimiento en China viene desacelerándose en forma importante frente a los últimos 10 años, y pues América Latina y el Caribe también con un crecimiento relativamente estable. Desde el punto de vista de la inflación, la expectativa es que en la mayoría de países y regiones pues tengamos alguna desaceleración adicional. Evidentemente América Latina y el Caribe pues con una inflación un poquito mayor a las demás regiones, con una inflación que se ubicaría en promedio por niveles del 5%. Sin embargo, todavía mostraría algo de desaceleración frente al 7,6% que cerraría en el año 2025, y pues muchos de los países hoy por hoy están en esos niveles, entonces no implicaría necesariamente una aceleración muy marcada de esa inflación. Ya pasando al, digamos que a temas puntuales en Estados Unidos, la perspectiva, como lo decía, es que tengamos un crecimiento relativamente estable para el año 2026, entonces pues un crecimiento que se debiera ubicar alrededor del 2,4 con una inflación que debiera ubicarse principalmente alrededor del 2,5%. Yo creo que este primer semestre pues vamos a tener una inflación que podría ceder algo más. No obstante, un poco la preocupación es en la medida que, como anticipamos y lo mencionaremos más adelante, probablemente los precios del petróleo muestren algún avance hacia el segundo semestre del año, y haciendo pues algo, digamos, de matemáticas y de cálculos, sobre todo pensando en un WTI, por ejemplo, por encima de los $70, o un Brent por encima de los $75, seguramente podríamos tener una inflación en Estados Unidos que se aceleraría nuevamente por encima del 3%, lo cual pues obviamente iría atado a esas menores expectativas que se tienen en términos de recortes de tasas, apenas uno o dos para Estados Unidos este año. Y en materia de desempleo, pues por el momento y teniendo muy en cuenta lo que ya mencionábamos en una diapositiva anterior, es pues a pesar, digamos, de toda la situación y cambios tecnológicos y migratorios que se puedan dar, la perspectiva sigue siendo de una tasa de desempleo que se mantenga relativamente estable, pero que si ustedes se fijan lo que ha pasado en los últimos 2 años y con la proyección de este tercer año, es que evidentemente la tasa de desempleo ha venido aumentando casi desde el 3,5% al 4,4 y 4,5%. Históricamente, y esto lo hablamos mucho en el año 2024, históricamente una subida de la tasa de desempleo de 100 puntos básicos, pues ha venido marcada posteriormente por una desaceleración fuerte en la economía en Estados Unidos, y ha obligado al Banco Central a reaccionar. Pareciera que por momentos, digamos que la Reserva Federal ha estado, digamos, un poco más laxa en ese sentido y más tolerante en que podamos tener una tasa de desempleo un poquito más alta, más cercana, digamos, a ese horizonte de largo plazo por encima del 4%, pero que por el momento pues no ha generado, digamos que, mayor impacto. Como lo decía, pues principalmente a la expectativa quizás de uno o dos recortes de la Reserva Federal. Aquí podemos ver un poquito lo que son también las proyecciones que hizo la Reserva Federal durante el mes de diciembre, luego de terminar con ese tercer recorte en las tasas de interés. Entonces, pues en términos de crecimiento económico se estarían esperando el 2,3% para este año, la tasa de desempleo, como lo decía, en el 4,4%, contemplando una tasa de desempleo en el largo plazo del 4,2%, es decir, un poquito arriba de esa tasa de largo plazo, y la inflación medida por el PCE se ubicaría en niveles del 2,4%, obviamente manteniendo todavía ese objetivo del 2% en el largo plazo. Ya entrando un poquito al tema de Colombia, pues básicamente aquí lo que vimos fue una inflación que cerró el año 2025 en niveles del 5,10%. Esto, pues en todo caso, estuvo un poquito por debajo de lo que venía esperando el mercado, y pues una desaceleración mínima frente al 5,20 que tuvimos en el año 2024.
¿Qué pasó? Que algo de mayores expectativas inflacionarias, pero sobre todo pues con la decisión de aumentar el salario mínimo en un 23,7%, las proyecciones de inflación han tenido que ser revisadas al alza por parte nuestra y por parte, digamos, de los distintos agentes de mercado e incluso por el Banco de la República. Entonces, pues en nuestro escenario, digamos que esa inflación del año 2026 debiera ubicarse mucho más en un rango entre el 5,90 y 6,3%, dándole una mayor probabilidad a esa parte alta del rango del 6,3%. Ya vimos en la reunión del Banco de la República el viernes y ayer en horas de la noche que se publicó el informe de política monetaria, que el equipo técnico del Banco de la República también revisó esa estimación de inflación al 6,3% para el cierre de este año, teniendo ellos una inflación previa de 4,1%, es decir, un incremento de más del 2% en las expectativas de inflación, asociado principalmente a cómo se han venido moviendo las expectativas de inflación en el mercado y sobre todo pues ajustándose a ese incremento del salario mínimo. Eso que obviamente va a generar algunos impactos en sectores de servicios y en sectores, pues obviamente que tienen unas actividades indexadas no solo al salario mínimo, sino con estructuras de costos que están ligadas al salario mínimo, a los componentes que en regulados, donde podemos incluir el sector de transporte, el sector de salud y otros servicios administrativos. Y pues muy importante ver entonces a partir de este viernes que conoceremos la inflación del mes de enero, pues sobre todo el primer trimestre, que es donde se esperan las mayores presiones inflacionarias, porque es normalmente donde se da la mayor indexación, que podemos esperar un poco hacia el año, y creo que eso es parte del porqué de la decisión del Banco de la República la semana anterior o el viernes de aumentar 100 puntos básicos. Ese aumento pues sorprendió al mercado, digamos que en un 95-97% el mercado venía esperando un aumento de 50 puntos básicos, es decir, fue del doble, donde claramente el banco pues empieza con una postura mucho más fuerte en materia de lo que se puede esperar de tasas de interés para este año. Creo que eso también es relevante en el contexto que da un mensaje, digamos, de independencia, sobre todo a lo que ha sido también bastante presión por parte del gobierno, del presidente y sobre todo los miembros atados un poquito al gobierno dentro de la Junta Directiva del Banco de la República, y sobre todo un mensaje contundente de querer anclar esas expectativas de inflación. En ese sentido, pues pensamos que las tasas de interés deban subir hasta niveles alrededor del 11%. En un escenario más negativo, el 11,5%. Hay una parte del mercado que todavía ve una posibilidad de tasas de interés cercanas al 12%, y eso pues creo que es lo que ha venido recogiendo el mercado en los últimos 3 meses, y que de cierta forma ya hemos visto reflejado no solo dentro de las tasas de interés de la deuda corporativa, sino de la deuda pública, que claramente pues ya se ha venido, digamos que ajustando a estos nuevos niveles y a esta nueva historia que tenemos para el caso colombiano. En materia de crecimiento económico, muy seguramente tendremos también un año de un crecimiento relativamente estable. Creemos que por ahora esas cifras del 2,8% puedan estar, vamos que todavía con un sesgo de revisarse en lo corrido y sobre todo hacia finales del año a la baja un poco. Creo que en términos generales pues no estaríamos esperando un avance significativo. Ya sabemos que mucho del avance que ha venido presentando el crecimiento económico con ese repunte que vivimos durante el año 2025 bien atado pues al gasto en administración pública y a una mayor demanda interna, y pues eso eventualmente puede llegar a desacelerarse en algún momento, sobre todo pues depender en términos de crecimiento única exclusivamente de la demanda interna, pues no es del todo sostenible en el tiempo, y eso claramente pues puede llegar a generar alguna afectación en materia de crecimiento económico para este año y para el próximo. Esto pues estaría, digamos que todavía impulsado principalmente por ese consumo de los hogares, en términos generales un poco asociado también a la estabilidad que hemos visto en las cifras de mercado laboral,
y a un flujo también constante de remesas que ya veremos más adelante, pues terminó casi que en los máximos del año e históricos con un muy buen flujo. Todo esto pues aportando de forma positiva a esa demanda de los hogares, y el sector público pues que ha representado o representó casi el 18% del PIB, pues seguirá siendo obviamente un actor relevante, digamos, dentro de la perspectiva de crecimiento, por lo menos en la primera parte del año 2026. Ya entrando un poquito a las cifras de déficit, y creo que este tema fiscal pues nos daría casi que para exclusivamente una presentación. Entonces pues voy a tratar, digamos, de recalcar los puntos más importantes. Sin embargo, es importante mencionar que esto no es un tema nuevo, este es un tema que ya se viene discutiendo prácticamente desde finales del 2024. Nosotros en las presentaciones que estuvimos haciendo durante la primera parte del 2025, creo que fue nuestro tema y nuestro eje central, que claramente se terminó materializando mucho más el año 2025 y sigue siendo una preocupación importante para el año 2026. En ese sentido, pues tanto primero con abandonando pues digamos que ese marco fiscal de mediano plazo, eh, llevando a cabo pues esas estimaciones del presupuesto general para el año 2026, revisando también las estimaciones que ha hecho el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y pues también digamos que haciendo alguna revisión de nuestras cifras. Evidentemente vemos que pues las cifras casi que por ningún lado cuadran dentro de la perspectiva que tiene el gobierno para que se cumplan ciertas condiciones que nos lleven a tener pues unos déficits menores, unos déficits que han venido estando entre comillas respaldados por la narrativa del gobierno en cuanto al tema del endeudamiento. Sin embargo, cuando vamos a ver el déficit primario, que no incluye, digamos, esos intereses de deuda y todo lo relacionado con el tema de deuda, pues también vemos un déficit primario que va a alcanzar casi que los máximos históricos, con cerca de un menos de 3 puntos del PIB, y eso pues obedece principalmente a ese gasto público que hemos visto, a ese gasto en administración pública, en contratación, que pues ha sido creo que conocido por todos, y que obviamente pues no lleva a que finalmente las cifras cuadren, a lo que si además le sumamos pues que los intentos de ley de financiamiento, emergencia económica, y otras fuentes, digamos, de nuevo recaudo para el gobierno, pues se han visto limitadas, llevan a que obviamente pues esas cifras vayan a terminar en lo más negativo hacia el cierre del año, y que la perspectiva para el año 2026 pues no sea de ninguna mejora. En ese orden de ideas, pues de cara a este 2026, lo que principalmente se enfrentan pues es nuevos riesgos, digamos, en términos de ingresos, por lo que se sigue proyectando un déficit que sea casi o cercano, por ejemplo, incluso a 7% del PIB. Y adicional, pues la única solución de esto es un menor gasto, unos mayores ingresos, y a pesar de que tenemos cambio de gobierno en la mitad del año, pues sea el gobierno que sea, evidentemente va a tener un trabajo bastante arduo en los próximos años de poder estabilizar las finanzas. Y todo esto pues muy relevante contemplar que no hemos sufrido, digamos, una crisis a nivel local ni la hemos sufrido a nivel internacional. Gracias a Dios esto no ha pasado, porque evidentemente esos entornos de crisis a nivel internacional requieren apoyo desde el frente fiscal, requieren apoyo desde el frente de política monetaria. Hoy Colombia tendría espacio desde el frente de la política monetaria, más no, digamos, desde el frente fiscal, para atender cualquier crisis que se pueda generar a nivel internacional, y en ese sentido pues podríamos tener, digamos, que un riesgo pensándolo hacia adelante. Entonces, pues en un ejercicio rápido y también sin contemplar, digamos, esos 16 billones de la ley de financiamiento, que claramente van a llevar a que el gobierno tenga que reducir ese gasto, algo así como unos 45 billones de pesos es el equivalente o el faltante, perdón, para el presupuesto de este año 2026, y eso pues es equivalente a casi 2,5 puntos del PIB. Aquí pueden ver un poco cómo se han venido comportando esos ingresos y gastos.
Fíjense que de cierta forma pues los ingresos han tenido también una caída mucho más fuerte y significativa en los últimos 3 años, entendiendo que durante el 2025 ya también, gracias a un decreto que se expidió el año pasado, se anticiparon algunos ingresos de autorretenciones, ingresos con los cuales no se van a contar este año, y que eso pues ayuda a mejorar un poco las cifras del 2025, pero van a generar un faltante en las cifras del 2026. Esto es un poco como ha sido el comportamiento, digamos, en términos y participación dentro o como porcentaje del PIB. Entonces, pues estamos viendo claramente unos ingresos que se han estabilizado hacia niveles de 15, 16 puntos del PIB, digamos que muy alineado con lo que hemos venido en décadas anteriores y muy alineado con lo que ha sido el promedio. No obstante, los gastos totales sí han venido y se han acercado más hacia 25 puntos del PIB, mostrando pues ese aumento significativo. Del punto de vista de los ingresos tributarios, pues estos también han mostrado un descenso, y como lo decía, pues es probable que lo sigamos viendo durante este 2026, en la medida que ya algunas cosas se adelantaron para el año 2025, y finalmente podemos ver cómo los gastos en intereses, que ya hoy apuntan a casi o algo más de 4 puntos del PIB, lo cual pues claramente va bastante alejado de lo que son países comparables, de lo que son países que tuviéramos la reducción en calificaciones tenían, y ese entorno pues es el que sigue entonces generando algunos efectos de preocupación para este año. Mirando un poquito ese tema del recaudo tributario, aquí podemos ver cómo finalmente pues se comportó el recaudo durante el año pasado, también contrastado contra lo que eran las proyecciones de la DIAN, y digamos que en términos generales pues el recaudo apenas tuvo un crecimiento del 10% o levemente cercano al 10%, donde evidentemente pues veamos que aquí no hemos visto un crecimiento significativo en el mismo orden que hemos tenido en el gasto, y claramente pues esto representa la mayoría de los ingresos del gobierno. Por otra parte, un tema que fue muy relevante el año pasado en términos de lo que fue la estrategia de crédito público. Ya vimos que hacia mitad del año, una vez se presentó el marco fiscal de mediano plazo, también se presentaron algunas estrategias, estrategias que muy seguramente van a estar durante este año 2026, y adicionalmente que se deben complementar, perdón, las del año 2025. En este contexto, pues conocimos lo que fue las estimaciones de emisiones de test para el año 2026, con un total de 85 billones de pesos, pues todos destinados, digamos que obviamente a financiar ese presupuesto general, donde básicamente la colocación se realizará mediante subastas en el mercado público por 65 billones. Aquí pues ya vimos que también al cierre del año pasado tuvimos algunas transacciones por parte del ministerio con algunos fondos de inversión extranjeros, donde pues se colocaron directamente algunos test, y eso pues también lleva a que se reduzcan las necesidades de subastas para este año, pero temas que dejaron pues digamos que algo de sinsabor en el mercado. Y por otra parte pues todo lo que tiene que ver también con el tema de los test de corto plazo. Recordemos que esos test de corto plazo fueron parte de la garantía con la que se estructuró esa operación en el año 2025, el famoso Total Return Swap o STRS, que pues además tendría una vigencia este año 2026, y que ya lo veremos más adelante, pues va a tener también unas necesidades de dólares y una necesidad de caja en dólares por parte del gobierno. Lo importante a rescatar aquí es que esas emisiones de test de corto plazo desde el año pasado se han venido aumentando las subastas en casi 3 veces las subastas semanales de esos test de corto plazo. Eso lleva a que para este año 2026 pues estén proyectando operaciones por más de 60 billones de pesos, un poco superior a los 57 que tuvimos en el año 2025, pero que sobre todo representan casi un crecimiento de 3 veces frente a lo que traíamos en años anteriores, 2024, 2023, y que muestran pues ese entorno de mayor endeudamiento. Esto también estuvo muy pensado en un inicio, porque esas tasas de corto plazo estaban más por el orden del 8 o 9%, mientras que las tasas de largo plazo para el gobierno estaban por el lado del 12 y 13%, en el afán un poco de poder emitir deuda a una menor tasa.
se buscó esto como una opción que en la medida que se ha inundado al mercado con estas referencias de corto plazo, pues las tasas ya han venido respondiendo no solo a ese mayor endeudamiento, a esa mayor emisión, sino a lo que yo comentaba hace un momento en materia de inflación y tasas de interés, que ha llevado a que esas tasas pues ya también se estén ubicando en el doble dígito y que la más reciente emisión que fue el día de ayer pues se haya cortado por niveles del 12.60. Esto evidentemente lo están vigilando las calificadoras, ya tuvimos bastantes pronunciamientos el año pasado, incluso reducción en la calificación. Entonces, pues aquí podemos ver cómo Colombia hoy por hoy tiene una calificación de W para Fitch y para Standard Poor's, de Baa3 para Moody's, que pues digamos sigue representando un grado de inversión, pero que eventualmente pues no sería digamos que loco esperar que en algún momento pues también tengamos esa reducción, dado que hoy pues estamos ya 2 grados por debajo de ese grado de inversión. Esto se ha visto reflejado en el comportamiento de los bonos colombianos, tanto en dólares como en moneda local. Lo pueden ver gráficamente como por lo menos en dólares estamos pagando la tasa más alta comparativamente contra otros países de la región, incluso Brasil. Y en el caso, digamos, de moneda local, pues estamos también muy cercanos a lo que ha sido Brasil, pero un spread bastante amplio frente a lo que son países como México, Perú y Chile, que claramente han tenido unas finanzas y unos temas de endeudamiento mucho más organizados. Hoy Colombia está viviendo lo que prácticamente vivió Brasil hace un par de años, donde tuvimos a un banco central a raíz de las presiones inflacionarias y un aumento leve en la inflación, subiendo las tasas de interés hasta el 15%. Colombia quedó con el incremento de la semana pasada en 10.25 y ahí las han tenido que mantener, y hasta la reunión de la semana anterior del Banco Central de Brasil se planteó que en la reunión de marzo ya podrían empezar a darse algunos recortes de quizás 25 o 50 puntos básicos. Sin embargo, y a pesar de esa decisión, como yo les decía, quizás el Banco Central o el Banco de la República es el único que va a empezar a subir tasas este año, y eso pues se está viendo reflejado en las tasas de interés. No obstante, esas tasas pues hoy por hoy ya están también descontando que hoy Colombia pues tenga alguna calificación menor, es decir, por lo menos 1 o 2 grados de calificación inferiores, y eso pues nos hace ver que la deuda pública, entendiendo obviamente las características de lo que está pasando ahorita, las características de volatilidad, ofrece algunos niveles de rentabilidad interesantes, sobre todo pues porque estamos encontrando digamos una curva muy plana donde los plazos cortos están mostrando rentabilidades muy similares a los plazos largos, y ubicarse digamos más o menos en la parte media de esa curva, como lo ven en esta gráfica, donde principalmente en la gráfica de la izquierda, esos puntos que están en la parte superior o mayor alejado, digamos, de esa curva, es donde quizás hoy por hoy hay el mayor valor y donde se esperaría uno el mercado en condiciones un poco más normales pueda ajustarse. Hoy estamos hablando de unas tasas más cercanas hacia el 12.80, 12.90%, y que de cierto modo debieran estar mucho más hacia niveles del 12.50, 12.60. Entonces, pues ubicarse, digamos, en esa parte media, en referencias más o menos entre el 2029, 2032, puede ser una opción interesante para los portafolios, entendiendo también que por momentos la deuda privada pues no ha venido, digamos que ajustándose, o no se vino ajustando en gran parte del año pasado eh, al mismo ritmo de lo que venía haciendo la deuda pública, y tuvimos bastante estabilidad. Sin embargo, a partir de noviembre sí hemos tenido algún comportamiento un poquito más negativo, que nos ha vuelto a llevar a que tengamos tasas de doble dígito en la deuda privada, y donde se puedan encontrar ya también en algunas referencias en esa parte media, 3 4 años, tasas por encima del 13%, y que ya empiezan a mostrar también algunos spreads atractivos frente a lo que vienen mostrando las tasas de los test tasa fija. Entonces, un poco en resumen, y frente a esas expectativas, pues claramente digamos que los test de corto plazo muy seguramente van a estar presionados todavía y van a seguir teniendo algo de volatilidad, incluso pues semana a semana, y casi que en esas subastas pues lo hemos venido viendo reflejado en los últimos meses.
lo que, como les decía, pues ha generado que esa curva se aplane bastante. Por otra parte, los test tasa fija de más largo plazo, pues van a seguir también estando un poquito impactados por esa incertidumbre política que tenemos en la mitad de este año. Y adicionalmente pues el ruido fiscal que sigue generando digamos que unos niveles de volatilidad importantes. Ya en la parte digamos de deuda corporativa la tasa, en las tasas, digamos, de los tasas fijas se han venido aumentando, como les mostraba también la diapositiva anterior, entonces ahí se pueden empezar a abrir también algunas oportunidades. Creemos que los papeles atados a IPC, si bien debieran ser un cubrimiento natural para lo que es la situación que se espera este año, son papeles que por el momento no se han ajustado a la realidad de mercado y parecieran estar por el momento un poco caros, y en ese sentido pues no vemos como una oportunidad muy interesante por lo menos en este momento, y sí jugar digamos que con los papeles indexados en IBR a todo este entorno y toda esta situación que estamos que he escrito anteriormente, donde pues sumado a lo que fue la decisión del Banco de la República y lo que esperamos en esa senda esperada de tasas para el año, pues seguramente estos papeles y en este indicador son los que se van a ver beneficiados y son los que están generando pues esas rentabilidades mayores comparativamente frente a los demás indicadores en la deuda corporativa. En la otra tablita simplemente les puse como un resumen de algunos países comparativamente frente a lo que está pasando en Colombia. Si ustedes se dan cuenta, muchos de esas referencias de más o menos 10 años eh, están cotizando, por ejemplo, en países W más a niveles entre el 480 y 580, en países W como en el caso de Colombia y Brasil, entre niveles del 590 y 690 que está Colombia actualmente, en países W menos como Turquía, República Dominicana, tasas entre el 6,54 y el 9,5, que por ejemplo tiene el caso de República Dominicana, y ya países W en el mundo W, que son prácticamente 2 o 3 grados por debajo de lo que está Colombia actualmente, pues vemos tasas del 6,25, 7,06. Entonces, pues comparativamente, vamos que hoy las tasas siguen estando bastante altas, incluso descontando pues precisamente casi que 2 grados de calificación inferior a lo que tenemos actualmente. Esos spreads se han mantenido, digamos que relativamente estables desde el año pasado. En algunos momentos de estrés de mercado pues se han subido un poquito más, pero hoy por hoy vemos algo alrededor del 6,90 para hacer referencia de Colombia 2035, y comparativamente contra esos otros países que pues muchos de ellos incluso tienen unos escenarios un poco más complicados que Colombia, pues tienen unas tasas en algunos casos inferiores, y eso pues es un reflejo de lo que han venido incorporando los precios los últimos meses. Ya entrando en materia un poco de dólar, pues aquí queríamos presentar algo que vimos la semana anterior en Davos, Suiza, en el World Economic Forum, donde Ray Dalio, que es un inversionista y un empresario importante de Estados Unidos y fundador de uno de los mayores hedge funds a nivel mundial, y persona pues que también ha sido, digamos, destacada en el manejo y decisiones, digamos, en términos de inversión, autor de un importante libro también. Básicamente estuvo hablando sobre lo que precisamente ha venido pasando con el dólar, y creo que el dólar ha sido pues una de las grandes sorpresas y una de las grandes preguntas que tienen sobre todo ustedes y los inversionistas de lo que ha venido pasando a nivel local principalmente. Entonces queremos empezar por la parte externa porque evidentemente no asociamos a lo que ha pasado con el dólar o con el peso colombiano netamente a un efecto local. Claramente esto también ha venido influenciado por lo que ha sido el contexto externo, y básicamente estuvo mencionando que lo que se está viendo hoy por hoy es una diversificación general en el mundo fuera de Estados Unidos. Ese movimiento, digamos, de diversificación se ha notado principalmente en lo que han venido haciendo los bancos centrales. Y como lo vimos en algunos webinars el año pasado, cuando tocamos el tema, por ejemplo, del oro y por momentos lo que estaba también pasando con los tesoros en Estados Unidos, creo que el mensaje va muy en línea con lo que él menciona, y es cómo los distintos bancos centrales han venido alejándose un poquito de la deuda de Estados Unidos, sobre todo principalmente, digamos, buscando diversificación. En ese entorno el oro ha aparecido como un diversificador, pues digamos, importante
para esos recursos y para esas reservas de los distintos bancos centrales a nivel global, y adicionalmente también un tema de confianza en las monedas fiat, que son básicamente esas monedas pues tradicionales que conocemos y que pues digamos que en el otro mundo o en el mundo opuesto pues tenemos principalmente a las criptomonedas o monedas digitales, y a raíz pues digamos de estos niveles de endeudamiento, estos déficits fiscales que estamos viendo a nivel mundial, pues cada vez es más digamos esa corriente que pierde interés sobre todo pues en estas monedas fiat, porque evidentemente eso le genera pues inflación, genera devaluación de las monedas y en el largo plazo pues obviamente pérdida del poder adquisitivo. Entonces, pues precisamente esa confianza y esas tensiones entre Estados Unidos, que es el gran emisor de esos bonos y de deuda, y los otros bancos centrales que han sido los grandes compradores, sobre todo en un entorno donde desde que quedó elegido Donald Trump los conflictos con otros países han sido más evidentes, pues ha llevado a que esto pues evidentemente busquen otras inversiones, otros activos, y el hecho de, por lo menos de ni siquiera vender los activos en Estados Unidos, sino tener una menor demanda por esos activos de Estados Unidos, pues ha generado que vayan menores flujos principalmente a Estados Unidos, y y eso también va asociado con la debilidad del dólar que hemos visto a nivel global, muy reflejada también dentro del mejor desempeño relativo que ha tenido, por ejemplo, Europa, que han tenido los mercados emergentes y que ha tenido Latinoamérica. Desde el punto de vista local, y si miramos pues lo que ha venido pasando en términos de inversión extranjera, es evidente que pues por el entorno político la inversión extranjera ha venido cayendo. Quizás la de portafolio se ha venido aumentando un poco, pero ha estado influenciada por esas estrategias de endeudamiento de crédito público. Pero como lo mencionaba hace un rato, también ha habido un efecto de remesas importantes, donde pues prácticamente cerramos el año 2025 con un récord histórico en remesas, con algo más de 13.000 millones de dólares, lo cual pues también puede tener algo de explicación sobre lo que ha sido el comportamiento, y creo que en parte el Banco de la República lo ha mencionado un poco, o algunos codirectores, que era importante revisar qué es lo que ha venido pasando dentro del mundo digital, dentro del mundo del trabajo digital, cómo ha sido el comportamiento de esos pagos a los trabajadores locales, que también pues puede suponer un ingreso constante y un flujo importante de dólares. Por otra parte, pues a raíz de toda la estrategia de endeudamiento es importante mencionar que hay que hacer seguimiento a lo que van a hacer en los próximos meses y años, quizás esos vencimientos de bonos y de deuda en dólares, donde esto va a generar también una demanda de dólares precisamente para atender esos pagos y esos vencimientos, y que puede ir un poquito en contravía de lo que vimos el año inmediatamente anterior, donde por el contrario vimos ingresos y flujos y monetizaciones por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces creo que lo que tuvimos el año pasado, pues aquí nos tocaría remitirnos un poquito a la presentación del año pasado, pues evidentemente no la traje, pero creo que lo que nos sorprendió fue un poco la velocidad y la magnitud del movimiento, más no la dirección y la tendencia. Esto quiere decir que pues nosotros empezábamos 2025 sí con una perspectiva de que seguramente pues íbamos a tener un dólar o un peso colombiano que podría tener algún espacio de revaluación. Sin embargo, pues este movimiento se aceleró bastante, y se vio y fue bastante notorio desde la primera parte del año, donde el dólar pues tuvo una marcada debilidad a nivel global, sobre todo cuando empezó este tema a sonar de la guerra comercial. Y pues como lo vimos en muchos webinars y seguramente lo leyeron ya en alguna parte, pues fue el inicio, el inicio, perdón, la devaluación más rápida del dólar en casi que en la historia, midiendo simplemente los primeros meses del año, donde cayó bastante rápido, y eso se vio reflejado, digamos que en las distintas monedas. A pesar, digamos, de lo que podamos ver en materia de crecimiento en Estados Unidos, que ya hablamos un poco al respecto, muy seguramente, pues todo va a estar, digamos que explicado desde el punto de vista del componente de la Fed que pueda seguir haciendo en materia de tasas de interés durante el año. Ya mencioné pues que en enero no recortaron tasas de interés, pero ya también se nominó a Kevin Warsh, que es esta persona que les decía al inicio, es el nominado para ser presidente de la Reserva Federal.
y por otra parte pues tendremos esas elecciones de midterm en Estados Unidos. Entonces pues bajo el contexto de lo que está pasando hoy por Estados Unidos, digamos que lo único que vemos como un efecto positivo para que el dólar tenga una revaluación sería ese tono un poquito más hawkish que podría tener este presidente de la Reserva Federal. No obstante, si miramos los indicadores de riesgo de Colombia, como lo pueden ver en la gráfica, ese movimiento, digamos, del peso colombiano ya estaba un poquito acelerado sobre comparativamente, digamos, contra esos indicadores de riesgo, y ponemos en esa balanza las distintas variables que creemos pues van a estar jugando dentro de ese vaivén del comportamiento de la moneda, y principalmente pues es el tema de monetizaciones del Ministerio de Hacienda. Ya lo miramos un poquito más adelante, que pues no se pueden descartar en el año hayan más, aunque creo que ya precisamente el director de Crédito Público ha mencionado que un poco la prioridad de este año es poder tener una caja sana en dólares y aumentar la caja en dólares, lo cual pues va un poco en contravía, digamos, de esas monetizaciones. De hecho, aparentemente en enero pues no tenemos todavía las cifras oficiales, pero ya se hicieron algunas compras cercanas a los 400 millones de dólares por parte de Crédito Público. Entonces eso equilibra un poco esas monetizaciones, se va a ver equilibrado un poco con ese tema de las compras. En términos del DXY, pues todo apunta a que el dólar se pueda seguir debilitando, sobre todo pues por esas políticas en Estados Unidos. Adicionalmente, el carry trade, que se basa simplemente en que pues tenemos unas tasas de interés, como lo veíamos, de la deuda pública bastante altas todavía, doble dígito, y eso necesariamente va a seguir generando algún atractivo de inversionistas extranjeros en los bonos en moneda local, y seguramente siga trayendo por momentos de mercado algunos flujos en la medida que pues la percepción de riesgo en los mercados pueda disminuir un poco en el entorno global, me refiero principalmente. Eso acompaña que seguramente pues se busque algo más de exposición al riesgo, y claramente los bonos en Colombia en moneda local ofrecen una rentabilidad atractiva. Vamos a ver cómo se comporta el tema, digamos, de remesas, que quizás no tenga un comportamiento tan significativo como el año anterior, pero puede seguir siendo un factor importante de flujo hacia la economía local. Otro tema muy importante que ha sido el decreto de los fondos, del cambio en los fondos de pensiones y su posibilidad de invertir en el exterior, y sobre todo reducir esos límites. Nosotros creemos que lo que se conoció del decreto no necesariamente vaya a tener un efecto adicional sobre el comportamiento de la moneda. Eh, Creeríamos que de pronto sí, las últimas semanas, hace unas 3, 4 semanas, de pronto pudo agregar algo de presión al movimiento, pero no creemos que necesariamente vaya a tener un efecto adicional muy marcado hacia adelante, entendiendo que este decreto primero pues habla de un tema de gradualidad en el tiempo, entonces no es un tema de inmediatez. Segundo, pues los montos que llevarían a que los fondos de pensiones trajeran al mercado local pueden verse, digamos que, complementados con los aportes que se están haciendo por parte de los afiliados a los fondos de pensiones. Para esto, pues va a ser muy importante lo que se defina en materia de la reforma pensional. Por otra parte, pues no se puede descartar que con la llegada de un nuevo gobierno este decreto pueda haberse revisado o derogado en su momento. Quizás no vaya a ser la prioridad del gobierno nuevo, sobre todo entendiendo la situación fiscal. Creo que eso va a tener todos los ojos del nuevo gobierno puestos. Y pues el otro tema es que también deja una cláusula de escape para los fondos de pensiones, donde va a haber a discreción de ellos algunos momentos para soportar el por qué no invertir en activos locales mientras no encuentren pues los suficientes activos, la suficiente profundidad de mercado, y sobre todo una rentabilidad que vaya acorde a lo que pues es ese mandato fiduciario de buscar pues los mejores rendimientos para los portafolios. Y en la parte un poco alcista, pues evidentemente estaría también esa percepción de riesgo sobre Colombia, que pues por momentos ha estado, digamos que bastante estable a pesar de toda la situación que conocemos. Esto tiene que ver muy seguramente también con esa expectativa en el frente político. Entonces, pues si recogemos ese riesgo político, ese riesgo fiscal, por momentos podría generar, digamos que también algo de presiones, aunque limitadas. Está todo el frente geopolítico que podría llevar también a movimientos de flight to quality, de demanda por dólar un poquito en la medida que la situación geopolítica pues se complique, y finalmente pues temas adicionales macro en Estados Unidos, como ya lo mencionábamos, pues puedan ser este nuevo nombramiento
y sobre todo el crecimiento económico en Estados Unidos. Aquí pueden ver un poco lo que ha sido esas monetizaciones recientes, o por lo menos las compras-ventas que ha hecho el ministerio en los últimos meses. Particularmente pues tuvimos 2 meses de unas ventas bastante amplias, que claramente pues llevaron a que el mercado se ajustara un poco a esas expectativas, y que obviamente nos han llevado a que en términos generales pues tengamos ese dólar, como lo veíamos hasta ayer, negociando un poquito por debajo de los 3.600 pesos. En la gráfica de la derecha pues ven también un índice del dólar nominal a nivel global, donde prácticamente vemos que también ha tenido una depreciación importante, como lo decía, de iniciando desde el año 2025, y eso pues recoge también parte de lo que ha sido el movimiento. Entonces pues no necesariamente es un tema netamente local, pero que sí se ha visto exacerbado por algunas razones puntuales que de corregirse en el tiempo y de normalizarse en el tiempo podrían indicarnos algo más de estabilidad para la moneda, sin descartar de que evidentemente podamos ver algunos niveles inferiores. Aquí ven una tabla con lo que ha sido el comportamiento de los últimos 6 meses de algunas monedas. Ahí hay monedas principalmente emergentes, pero vemos que es un tema que no es un tema netamente colombiano, ni es un tema netamente de la región. El mundo emergente pues ha visto también ese buen comportamiento, y ya mirando un poquito las proyecciones de lo que tienen los distintos agentes, pues en Bloomberg vemos que básicamente hay un rango que se podría estar moviendo entre los 3.500 y los 4.100 pesos. La última encuesta de analistas que hizo el Banco de la República también plantea un rango entre más o menos 3.500, 4.200. Nosotros creemos, y en algún escenario un poquito más ácido, que el dólar incluso podría ver niveles de 3.300, 3.280 pesos. Como lo digo, eso es un escenario no ácido, sino bastante positivo, en la medida que nosotros creemos, y creo que lo mencioné un poquito hacia los webinars a finales del año pasado, donde nuestra perspectiva es que quizás ver algunos rebotes que pudieran estabilizarse un poquito más hacia esos niveles de 3.000, por encima de los 3.700, 3.800 pesos, sin descartar que en algún momento podamos ver picos hacia la zona de los 3.900. Entonces, pues en ese orden de ideas, anticipamos de cierta forma un dólar global con relativa estabilidad, a menos que pues obviamente la Fed cambie un poco el juego y el panorama, o que Estados Unidos desde el frente político cambie un poco el panorama. Ya vimos que Donald Trump hace también una semana estuvo hablando sobre precisamente esa debilidad del dólar, y que no le incomodaba, y eso pues de cierta forma se puede seguir viendo en el transcurso del año. Sin embargo, pues hay algunos riesgos que ya destacamos y que seguramente podrían también limitar un poquito las bajadas. Entonces, bajo ese contexto, creo que pues esas correcciones que siga haciendo el dólar a ese rango que planteamos ahí, 3.400 por debajo de los 3.600. Ayer, como lo dije hace un momento, alcanzamos a ver un dólar que abrió en niveles de 3.590, hoy ya cerró en 3.650. Muy seguramente eso vaya a limitar algo de caídas, y lo que veamos seguramente es un dólar un poquito más estable por encima de sus niveles de 3.400, 3.500 pesos. Entonces, pues una gradualidad con cierta debilidad del dólar a nivel internacional, que se debe continuar viendo reflejada a nivel local. Pasando un poquito al contexto internacional, renta fija, muy rápido, por cuestiones de tiempo, creo que tanto el grado de inversión como bonos en high yield vienen mostrando un escenario un poquito de muy buen comportamiento reciente, donde los spreads, como lo pueden ver hoy por hoy, tanto en grado de inversión como en high yield, están casi que por debajo del promedio de los últimos 2 años y del promedio de los últimos 10, 11 años. Entonces, pues en materia, digamos, de grandes oportunidades, no necesariamente están en este mercado. Digamos que a raíz de lo que no esperamos que sean grandes distorsiones en términos de crecimiento e inflación, este seguramente va a ser un año donde hay que vigilar dos temas puntuales para Estados Unidos, que ya lo he mencionado en otras diapositivas: endeudamiento y tema fiscal, pero sobre todo mayores precios del petróleo que puedan traer presiones inflacionarias. Entonces, digamos que un poco la estrategia en renta fija internacional va enfocada a que, pues digamos que con uno o dos recortes de la Fed, la estrategia va a estar más enfocada en la generación de ingreso, más que beneficiarse realmente de una valorización de los títulos o un rally de tasas que permita aprovechar esa bajada de tasas.
En la parte, digamos, de deuda privada, los spreads, como lo digo y los muestro acá, siguen siendo muy bajos, están muy comprimidos y eso pues nos lleva a que, haya que ser muy selectivo en los sectores, prefiriendo sobre todo sectores defensivos, en emisores también grado de inversión y sobre todo pues alocándose un poco en esa parte media de la curva donde se puedan encontrar algunas oportunidades por spreads que soporten esa tesis de que hoy, por ejemplo, los spreads están mostrando algunos niveles o algunas señales un poco costosas para los bonos en Estados Unidos. Con todo el entorno que describimos del Banco de la República, inflación, tasas de interés, evidentemente esto va a generar algunos efectos sobre el sector financiero. El año pasado pues presentamos algunas perspectivas del sector financiero donde le veíamos un potencial casi que desde el cierre del año 2024 y donde la perspectiva era muy favorable. Creo que eso se vio reflejado en el comportamiento de las acciones el año pasado y tuvimos un muy buen comportamiento. Donde creo que las acciones financieras pues prácticamente estuvieron en ese top 5 liderando las valorizaciones. Este efecto de tasas va a tener efectos directos sobre el comportamiento, digamos, de las cifras financieras de los bancos. Eso se verá reflejado tanto en términos de ingresos, márgenes y menor crecimiento, digamos, en cartera, adicionalmente encareciendo los costos de fondeo y pues eso muy seguramente lo veamos reflejado hacia el segundo semestre o finales del año y en ese sentido pues esperando digamos que 150 175 puntos básicos de incrementos de tasas del Banco de la República, pues claramente ahí vamos a ver algún impacto sobre el comportamiento futuro de las utilidades del sector. Las cifras del 2026 en algo se verán afectadas por este factor y, por ejemplo, pues en el caso de Bancolombia, alguna ventaja competitiva, como lo vimos en los años anteriores, es el tema de su costo de fondeo, de su estructura de fondeo y sobre todo, pues en este caso que nos presenta casi un 70% de la cartera que está indexada a tasa variable, eso por momentos pues puede ayudarle un poco a soportar digamos ese escenario, no obstante digamos que aquí el tema de riesgo de crédito seguramente va a ser un tema en que empezaremos a ver próximamente y donde ese escenario digamos que se materializó 2025 con un descenso bastante marcado en materia de provisiones que favoreció el comportamiento de las utilidades pues no va a ser el común este año. En ese orden de ideas, pues comparando un poquito lo que es la valoración de los bancos a nivel local, comparativamente contra países en la región, Estados Unidos, pues vemos que a pesar del fuerte rally todavía hay algún espacio de ajuste frente a ese comportamiento o esa valoración de otros países. Digamos que hoy por hoy nos parecemos mucho más a lo que están mostrando valoraciones algunos bancos en Chile de menor rentabilidad, perdón, Brasil de menor rentabilidad, Chile evidentemente con un cambio en el gobierno, con un crecimiento económico estable, un descenso de la inflación, tasas de interés que sí se pudieron bajar a excepción de lo que pasó en Colombia, entonces viene mostrando unas valoraciones mucho más altas donde incluso algunos bancos cotizan por encima de 3 veces valor en libros. En el caso colombiano, pues quizás lo más alto que tenemos y que ha llegado a estar más o menos ha sido Bancolombia por los lados de 1,7 veces valor en libros. Eh, que si bien pues comparativamente contra los últimos 4 o 5 años muestra pues una expansión fuerte de ese múltiplo, digamos que si miramos un poco más la historia, no ha sido digamos a lo más alto que ha cotizado el banco, entonces pues necesitamos digamos que nuevos fundamentos para pensar en que esas valorizaciones puedan aumentar y parecernos un poquito más a lo que viene haciendo hoy por hoy Chile o los bancos más rentables en Estados Unidos, perdón, en Brasil y pues también algo de lo que vemos en Estados Unidos. Ya mirando un poquito el tema de precios del petróleo y Ecopetrol, digamos que a grandes rasgos y como lo pueden ver en la parte inferior de la izquierda, no hay una perspectiva muy generalizada de mercado de que los precios del petróleo vayan a aumentar. Por el contrario, el precio promedio, digamos que para este año algunos analistas lo ven más cercano a los 58, $60. Nosotros creemos que hay alguna posibilidad de que un Brent que hoy tenemos en niveles de $68 por algunos efectos, digamos, de tema geopolítico, pueda tener algún avance superior en la segunda parte del 2026. Y pues como lo decíamos al inicio de la presentación, creo que el petróleo es lo único que falta en el mundo de commodities por
generar valorizaciones adicionales, y pensar en una subida del 30% pues nos estaría llevando a pensar en que el petróleo pues estaría por encima de niveles de $80. En ese entorno, digamos que esto pues tendría algunos efectos, pensándolo más en mediano y largo plazo, sobre la inflación, como ya lo decía, en Estados Unidos, pero claramente el sector se puede haber beneficiado, sobre todo en un inicio de año que hemos tenido pues bastantes noticias desde el frente geopolítico, lo que pasó con Venezuela. Creemos que el tema en Venezuela hay una oportunidad interesante, pero no va a ser un tema de corto plazo hasta que no haya mayor estabilidad política, y sobre todo porque hay bastantes años en temas de atraso de infraestructura. Entonces, pues eso difícilmente se va a ver reflejado en el corto plazo. En términos de la OPEP, pues a raíz de lo que viene pasando en los mercados, y ya lo vimos esta semana, decidió mantener su cuota de producción. Creemos que esa sea probablemente la postura del año principalmente, dado que pues las distintas estimaciones que hace la EIA y distintos agentes pues apuntan a que todavía vamos a tener una sobreoferta de crudo. Entonces, pensando un poco en ese escenario, pues ya les habíamos presentado un poco lo que era la estimación de el dividendo para Ecopetrol, que ya también la veremos más adelante. Creemos que si se materializa el escenario favorable en Ecopetrol, pues debiéramos tener un Ecopetrol que debiera acercarse a niveles de 2.700 pesos, obviamente entendiendo que esa tesis muy seguramente vaya a materializarse, sobre todo una vez pase ese riesgo político y ese riesgo electoral en Colombia, y sobre todo en la medida que tengamos unos precios muy seguramente del petróleo que también avancen por encima de niveles de los 70, por lo menos de los $75. Comparativamente contra lo que son otras acciones en el sector a nivel regional y principalmente a nivel Estados Unidos. Aquí les traje como las 10 compañías que hacen o que más pesan dentro del ETF XLE, que es un ETF bastante famoso a nivel mundial para inversión en empresas petroleras y de servicios petroleros. Encontramos que el descuento más importante evidentemente lo tienen las acciones de la región, como son Ecopetrol y Petrobras, porque evidentemente las dos comparten un entorno político y un riesgo político que ha limitado, digamos, la posibilidad de ese ajuste en la valoración. Sin embargo, pues entendiendo que los dos países, como ya lo decía, tienen elecciones este año y que la perspectiva sigue siendo un poco más favorable para este año en los dos países, pues eventualmente eso nos explica parte de lo que podría esperarse en el buen comportamiento de estas dos acciones en el transcurso del año. Y muy importante recalcar que esta subida que tuvimos reciente de Ecopetrol hacia niveles de 2.400 pesos, pues creo que fue ampliamente respaldada por lo que fue la situación del 3 de enero cuando se dio la captura de Nicolás Maduro, que obviamente eso ayuda a bajar mucho el riesgo a nivel regional y a nivel Colombia, y sobre todo para este sector. Pensando un poco ya también en el mismo ejercicio y con el tema del oro, muchas de las estimaciones pues se ubican muy por encima de los $6.000 por onza en el oro, algunas en niveles más cercanos a los 4.000, 4.500, hoy con un oro cercano a los $5.000 por onza. Creemos que ese deba ser más o menos la zona por la que fluctuemos en lo corrido del año. Entonces, pensando, digamos, en ese escenario, también creemos que la acción de mineros que ha venido recogiendo esa importante valorización del oro muy probablemente tenga un precio justo alrededor de esa zona de los 18.000 pesos, que ya se ha venido materializando, y fue una acción que tuvimos en cuenta a inicios del año pasado dentro del portafolio recomendado. Creemos que este año pues no necesariamente vaya a ser la acción a destacarse, eh, pero que todavía pues pueda entregar alguna rentabilidad adicional, sobre todo porque pues las cifras que veremos hacia adelante van a ser bastante positivas en la compañía. Aquí mirando un poco ya el objetivo de largo plazo en el índice Colcap, eh, ya entrando digamos que en la parte final de la presentación, quería mostrarles una gráfica de largo plazo donde la línea roja pues básicamente lo que vemos es el comportamiento del índice Colcap más o menos allá desde el año 2005, y la línea azul es el Standard Poor's, que pues también en esa misma temporalidad. Inicialmente hacia la parte de la izquierda les señalo ese rango que se estuvo negociando el Colcap, que es ese rectángulo entre el año 2005 y 2008, donde más o menos hacia el año 2006 el Colcap tuvo un retroceso importante, alcanzó a ser un mínimo por debajo
de los 1000 puntos. Y nuevamente hacia el año 2008 y pues obviamente a raíz de la crisis que hubo a nivel mundial, pues nuevamente vimos unos mínimos a partir de los cuales se dio una recuperación bastante importante y bastante acelerada en el índice Colcap, una valorización de casi el 175% prácticamente en 3 años, hacia el año 2011. Para ponerlo en contexto, el Standard Poor's tuvo esa misma valorización hasta donde ven esa flecha amarilla, que fue el año 2017. Es decir, el Standard Poor's se demoró prácticamente 9 años en alcanzar la misma valorización que tuvo el Colcap en un par de años. Y eso pues obedece, digamos, a un entorno donde particularmente fue un año donde a Colombia le fue muy bien en materia, pues por lo menos de mercado, a los mercados emergentes, donde tuvimos algo de debilidad del dólar, algo que si uno empieza a asociar las variables que tenemos hoy, pareciera ser muy similar a esa época. En ese cuadro amarillo ven que posteriormente a eso, pues esa línea roja, digamos que entre comillas se enrangó un poco. Tuvimos casi que desde el año 2011 hasta la pandemia un índice fluctuando alrededor de los 1500 puntos. Eso no cambió mucho en el tiempo. ¿Cierto? Y el Standard Poor's, por el contrario, a partir de ahí empezó a subir casi que hasta el año 2025. Nosotros con esta subida reciente del Colcap, que empezó hacia finales del 2024, hemos nuevamente alcanzado ese Standard Poor's, ese movimiento con una valorización que puede estar un poquito más arriba del 130%, ahí la marqué en 126, pero era prácticamente para que se viera bien la gráfica, pero eso más o menos es un 130-135%, lo cual muestra que si uno va a comparar prácticamente esos dos movimientos, pues todavía habría algún espacio de valorización importante. Y esto pues digamos que muy asociado a lo que pues ha sido todo este entorno que entonces les hemos venido describiendo. Por otra parte, pues aquí tienen también un poco la estimación de lo que van a ser los dividendos para este año en algunas compañías. Digamos que esos dividendos eh, ya no van a ser tan favorables como los tuvimos en los últimos 2 años. Recuerden que tuvimos incluso hace 2 años un mercado que prácticamente pagaba un dividendo promedio cercano al 10%. Este año pues ese promedio va a estar más por los lados del 5, 4, 5, 6%, pendientes entonces ahora durante marzo que se den todas esas asambleas y conozcamos las propuestas de dividendos. Y finalmente haciendo otro ejercicio también de valor en el largo plazo, pues lo que quisimos fue hacer un análisis del crecimiento histórico que han tenido las compañías, por lo menos en los últimos también 10 o 15 años. Analizando un poquito esas cifras de crecimiento de utilidades, pero sobre todo también ese crecimiento en los múltiplos de valoración. Eso nos permite llegar a algunas métricas de ver dónde hoy podría yo, a pesar de la valorización que hemos tenido en precio, seguir pagando, digamos que unos múltiplos relativamente baratos, si la historia de crecimiento de las compañías se mantiene. Historia de crecimiento que en algunos casos pues ha sido bastante sostenida en los últimos 10, 12 años. Y eso nos permite llegar a una lista de emisores que ustedes ven en la diapositiva, que dentro de los que se encuentran Promigas, Terpel, ISA, Preferencial Civest, Grupo Energía Bogotá, Mineros, Preferencial Da Vivienda Group e incluso el Grupo Éxito. Mirando un poco ese contexto entonces, porque ya hemos hablado que claramente esa valorización ha restado algo de espacio para algunos emisores, pues si uno va a mirar todavía esa historia y mirando y comparando con la gráfica que les decía ahorita, pues el índice Colcap llegó a cotizar hasta hace unos días a cerca de 10 veces utilidades. Si miramos el promedio más o menos desde el año 2019, eso ha estado por los lados de 15 veces utilidades. Luego, pensar, digamos, en que esas utilidades se mantengan, todavía habría algún espacio de valorización para el índice Colcap de simplemente ajustarse a su media de los últimos años. De igual forma, haciendo ese análisis para el múltiplo de cuántas veces el valor de las empresas contra el EBITDA, digamos que ahí el espacio de valorización es menor, pero también hemos cotizado en niveles superiores antes, digamos, por lo menos de los años antes de la pandemia, y comparativamente si hacemos el ejercicio contra otros mercados, pues todavía habría algún espacio de valorización. Comparando ese múltiplo de utilidades que en la gráfica superior derecha, fíjense que todavía hay países que están muy por encima, como el caso de Chile, Perú, Brasil, ni hablar de lo que pasa en el Standard Poor's 500, incluso también en Europa.
y sobre todo en Latinoamérica el promedio pues mostraría cerca de 14 veces utilidades. Si sacamos el promedio de todos esos mercados, pues estaríamos hablando de más o menos 16, 17 veces utilidades, que pues digamos que se acerca mucho a ese promedio del Colcap de largo plazo. Entonces pues eso nos muestra que todavía hay algún espacio. No obstante, hay que aclarar, vinimos de en el año 2022-2023 de un múltiplo de 4 veces utilidades. Ahí realmente era donde en algún momento hubo un valor importante y esa brecha de valor ya se ha venido cerrando. Finalmente, pues con algunas perspectivas desde el mundo corporativo, desde el mundo macroeconómico, planteamos un retorno potencial en precios de más o menos el 9,5% para el índice Colcap, que se pudiera acercar a niveles de 2.560 puntos. Aquí pueden ver un poquito la gráfica de largo plazo con algunos niveles que se marcaron en la pandemia, el inicio de las elecciones presidenciales en 2022, esa caída fuerte que tuvimos de casi un 25% en el índice, luego de romper estos máximos sobre la zona 1800, un avance cercano al 30%, y como les decía, un espacio de valorización de alrededor del 9,5% y teniendo en cuenta dividendos de casi un 15% para el índice Colcap, sobre todo destacando pues que el tema, digamos, de las elecciones va a ser un factor determinante para que veamos ese reflejo de ese valor adicional en los emisores. Y por último, pues destacar un poco que el inicio de este año 2026, en enero, una valorización de más del 19% en el índice Colcap, ha sido la valorización más alta para un enero de los últimos 15 años en el Colcap, incluso la valorización casi que más alta mensualmente también en esos 15 años, lo cual, pues si le sumamos lo que pasó el año pasado, refleja claramente un mercado mucho menos barato que lo que veníamos teniendo y donde el mensaje es hacer mucho más selectivos dentro del mundo, digamos, de la renta variable local, donde necesitamos algunas ayudas adicionales desde el frente político, que es básicamente lo que destacamos aquí. Vamos a tener mayores tasas de interés, lo cual pues limita un poco ese potencial de valorización, por lo menos temporalmente, el menor gap de valor frente a otros mercados. Ya vimos que hemos recuperado mucho terreno frente a otros mercados. Adicionalmente el tema fiscal, menores valoraciones que implican esas mayores tasas de interés, esa política monetaria contractiva del Banco de la República, pues todo hace que el llamado sea a ser un poquito más selectivos. Entonces, pues aquí les planteamos los precios de objetivos que tenemos para la gran mayoría, digamos, de emisores en el índice Colcap y la recomendación que tenemos en ellos, donde todavía vemos algunas oportunidades que, como les decía, vienen muy ligadas con el otro ejercicio de crecimiento de utilidades en el largo plazo. Entonces, pues ahí siguen habiendo nombres como Éxito, Terpel, Promigas, Grupo Energía, Preferencial Civest, Ecopetrol, que vale la pena aclarar, en los últimos 3 años no fuimos o no recomendamos tener Ecopetrol prácticamente en los portafolios, a excepción de movimientos muy tácticos, porque pues todo el escenario que ha pasado pues anticipábamos se podía, digamos, que ver reflejado en el precio y evidentemente se materializó, pero creemos que ya el panorama ha cambiado un poco y puede ser una opción con un perfil de riesgo más alto, pero a considerar en los portafolios. Y finalmente Corfi Colombiana, que también era una acción que los últimos 3 años no tuvimos con una recomendación estratégica en los portafolios, pero que hoy vemos unos niveles de subvaloración importantes y que pueda ofrecer también alguna oportunidad hacia futuro. Aquí termino con la presentación. Y pues como les dije al inicio, qué pena ahí de pronto un poco la demora, pero bueno, queríamos hacer un resumen importante dentro del contexto actual de mercado, y poderlos poner un poquito al tanto de lo que era nuestra visión para este año. Voy a dejar 2 minuticos de pronto para que podamos resolver algunas preguntas, si las dejan en el chat, y pues finalizaríamos la presentación.
Bueno, creo que no tengo, no tengo preguntas en este momento en el chat. Eh, bueno, creo que ya me salió esta corrección que estamos viendo en el mercado colombiano. Estimas que va a seguir o va a retomar su senda alcista. Sonia, un poco el mensaje, lo que mencionábamos ahorita, creo que evidentemente es normal tras un muy buen comportamiento y sobre todo tan cercanos, digamos que ya algunos temas electorales, como tendremos el próximo mes las elecciones de Congreso y en la medida que pues ya también se empieza a mover un poquito ese escenario político, es normal que veamos lo que hemos visto o lo que vimos, por ejemplo, el día de hoy, que realmente fue donde hemos tenido alguna corrección un poquito más fuerte de lo que, frente a lo que ha sido el comportamiento reciente. Y no hay que dejar de lado que pues también algo nos podemos estar viendo influenciados de lo que ha pasado a nivel externo, donde pues Estados Unidos y sobre todo el sector tecnológico también ha tenido alguna afectación en las últimas 2 semanas. Entonces, pues eso abre espacio para que evidentemente los mercados tengan alguna corrección. Como les digo, creo que a grandes rasgos dentro de lo que uno ve de las proyecciones, obviamente entendiendo la particularidad de cada mercado, pues hay algunas temas desde el punto de vista de Estados Unidos donde hay algunas valoraciones que preocupan, pero hay otros mercados que a pesar de las valorizaciones fuertes como el nuestro, pues uno no podría hablar que todavía es un mercado que está caro. Quizás en algunos nombres específicos sí, por eso vemos pues digamos la oportunidad de venta en algunos nombres como lo mostrábamos ahorita, y claro, el escenario digamos de toma de utilidades que me plantean también en la siguiente pregunta, es normal que lo veamos eh, previo, pues digamos, a esta situación política y sobre todo en momentos de volatilidad del mercado. No creemos que esto pues nos vaya a ahorrar, evidentemente, ni las utilidades que llevábamos en el año o la valorización del 20% que llevábamos en el año o la que tuvimos el año anterior, pero es normal, esto no puede subir, digamos, de forma directa y derecho, como vimos. Como les decía ahorita, enero fue prácticamente el mejor enero de los últimos 15 años y me atrevería a decir que la historia para el Colcap. Entonces, pues eso tiene que corregir en algún momento y es posible que esas correcciones lleguen. Entonces ahí es donde toca estar pues también preparado para buscar digamos que esas opciones interesantes y poder rebalancear también un poquito el portafolio dentro de esos emisores que vemos que tienen una mejor perspectiva. Eh, entonces, pues yo me inclinaría porque en el largo plazo, fíjense que todavía hay un potencial de valor interesante. En la medida que se den en el corto plazo correcciones, pues se van a abrir nuevamente oportunidades adicionales. Y por otra parte, pues vuelvo y lo recalco, creo que esto es un tema también que el tema político es completamente relevante en la situación actual y nos va a marcar también el ritmo de esas valorizaciones. A pesar de que como lo pueden ver y lo mostramos los últimos 2 años, el mercado lo que ha venido anticipándose es a un escenario político más favorable. En la medida que eso llegue a cambiar por X o Y motivo, pues habría espacio, digamos, para ver correcciones. Entonces creo que hay que estar muy pendiente, eh, digamos que no dejar mucho la dinámica del mercado por estos próximos meses, semanas, para estar, digamos que atentos, pues precisamente a poder rebalancear un poquito sus portafolios. El mundo de la renta fija también empieza a ser una limitante y una opción de inversión atractiva versus la renta variable, entonces pues también es natural que se tomen utilidades en acciones y se busquen opciones de inversión en la renta fija, como lo decía, a niveles de doble dígito, 11, 12, 13%, según pues el activo que se mire y los plazos que se miren, entonces pues eso es normal. ¿Qué sectores se fortalecen en una rotación de capital que está sonando en USA y Colombia? Eh, a ver, esa rotación, digamos que iría principalmente, yo creo que a sectores cíclicos, y ahí tenemos principalmente sector financiero, sector eh, petrolero, por ejemplo, en el caso de Ecopetrol, pero yo creo que si es netamente, digamos, entrada de flujos a Colombia, lo que podemos ver es que claramente esos flujos van a buscar esas empresas de mayor capitalización y esos nombres más relevantes. Ahí va a estar Bancolombia, va a estar Ecopetrol. Creo que esa subida fuerte que vimos en ISA y que pues coincide completamente con lo que fue ese inicio de año o ese 3 de enero y la captura también de Nicolás Maduro, pues creo que esa subida por encima de los 30.000 pesos tiene que mucho que ver con el riesgo país y el riesgo político que le estaban
cobrando tanto a estas compañías que tienen un mayor vínculo con el gobierno, entiéndase Ecopetrol e ISA. Entonces, si eso efectivamente se materializa, yo creo que principalmente esas compañías de mayor capitalización y los sectores más cíclicos como pueden ser sector financiero, eh, las holdings, Grupo Argos, Grupo Sura y pues también algo del caso de Ecopetrol. HEP ha caído mucho. ¿Crees que se va a la venta que va a ser? ¿Crees que va a seguir? Sí, yo creo que eso netamente es por la noticia que conocimos esta semana. Eh, Incluso pues a pesar de la corrección que tuvimos hoy un poquito más fuerte en el mercado, ya veíamos a Grupo Energía Bogotá cayendo ayer de forma importante, hoy ya cerrando digamos que por debajo de los 3.000, de los incluso de los 2.900 pesos. Entonces yo creo que ahí es una oportunidad de mirar una compañía interesante con una muy buena perspectiva a mediano largo plazo, y sobre todo pues una compañía que vuelvo y repito, digamos, algo de lo que repetíamos hace 2 años cuando el entorno de mercado era otro y era de mucho miedo. Una compañía que tiene una diversificación de líneas de negocio y de diversificación de mercados y una presencia regional que permite mitigar de cierta forma pues esa situación local y ese riesgo político local. Entonces, es una compañía que evidentemente hay que tener en los portafolios, creo yo, hacia adelante, mucho más con esta corrección reciente que hemos tenido. Este proceso, pues vamos a ver si llega a buen término. Se estuvo hablando incluso de fechas más o menos hacia agosto. Entonces yo creo que esto también va a tener que ver mucho con lo que sea el resultado político y el resultado electoral. En ese orden de ideas, si el panorama es favorable y si tenemos correcciones adicionales en Grupo Energía Bogotá, yo creo que es una opción interesantísima para tener en los portafolios. Y me preguntan por preferencial si ves subiendo, eh, pues yo más que decir sí o no, lo que quiero es recoger un poco todo lo que dije y es normal, es una acción que también ha subido bastante, entonces es normal que tengamos algo de correcciones. Al sector financiero le va a costar un poco más este año. En ese orden de ideas creo yo que pues los precios hasta los que tuvimos hoy, incluso ayer, pues empiezan a estar un poquito más cercanos a lo que puede ser la realidad justa para el caso de Bancolombia. Nosotros la queremos tener como una opción dentro de los portafolios, como una recomendación todavía de compra, a pesar de que entendemos que la valoración pueda estar un poquito ajustada, a pesar un poco de los fundamentales del mercado, precisamente por esa pregunta que me hacían ahorita, y es porque si evidentemente el riesgo sale un poquito del mercado colombiano, el tema político funciona, yo creo que es un buen activo para que se replique, digamos, ese resultado y podamos ver valorizaciones adicionales. Entonces, pues yo creo que es normal de pronto poder más bien ajustar un poquito la ponderación que uno tenga dentro de ese emisor en el portafolio y por el contrario, pues mantener algo de exposición todavía. Me piden que ponga el slide con los precios. Si regálame un segundo, ya lo vuelvo a poner acá. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, entonces ahora sí agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Pues obviamente como siempre atentos a lo que necesiten de información o información adicional. Ya saben que pues también este espacio lo tendremos recurrentemente durante el año, y pues ahí iremos actualizando un poquito lo que vaya pasando en términos de situaciones en el mercado. Y nuevamente muchas gracias por acompañarlos y que tengan un feliz resto de tarde. Y nos vemos entonces en una próxima presentación. Que estén muy bien.